Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema derechos de obligaciones. El objetivo de abordar este tema es que el educando conozca todo lo relativo a las obligaciones, aplicando este conocimiento en la vida real. Hablaremos entonces del concepto de las obligaciones. La obligación es un vínculo establecido por el derecho que nos obliga a cumplir una determinada conducta. En términos semejantes se define en las instituciones de Justiniano, la obligación es un vínculo jurídico por el que somos constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Al igual que otros conceptos romanos, la obligación sufrió transformaciones a lo largo de su vida jurídica y por tanto se hace necesario seguir su evolución en las distintas etapas históricas. El concepto de obligación, que ya conocemos como vínculo jurídico entre acreedor y deudor, es invariable y unitario. Sin embargo, los elementos de la obligación pueden presentar distintas características que se reflejan en las obligaciones y hacen posible su diferenciación. Por lo anterior, podemos clasificar a las obligaciones atendiendo a diversos criterios, los sujetos, el objeto, etc. La obligación está constituida por distintos elementos, los cuales son indispensables para su configuración. El sujeto es el primer elemento de toda obligación, son los sujetos activos o acreedor, increditor, que tiene derecho a la conducta del sujeto pasivo, o deudor, quien tiene el deber jurídico de cumplir con ella. En otras palabras, el acreedor es el titular de un derecho personal o de crédito en virtud del cual se le faculta la conducta de otra persona, la cual del deudor, quien a su vez debe cumplir con ella. Este derecho personal o de crédito que tiene el acreedor es un derecho subjetivo. Hablaremos del objeto. En segundo lugar, tenemos al objeto, que es el otro elemento de la obligación. Está constituido por la conducta o comportamiento que el deudor debe observar en favor del acreedor y puede consistir en un dar, facere, praestare, non facere o pati. El término dare se utiliza para referirse a la transmisión de dominio de alguna cosa, es decir, hacer al acreedor propietario de algo. El término facere se refiere a toda conducta que consiste en un acto positivo, un hacer, y que no implique la transmisión de dominio de alguna cosa, es decir, que no signifique un dare. El término praestare se emplea para aludir al contenido de la obligación en general. De esta manera hablamos de la prestación, ya sea que ésta consista en un dare o en un hacere, pero también se utiliza praestare para referirse a algún comportamiento distinto de los anteriores, como cuando una persona se obliga a garantizar una deuda ajena. Por otro lado, la conducta negativa del deudor configurada por un non hacere o pati consiste en un abstenerse de algo, es decir, no hacer o tolerar algo. La clasificación que a continuación incluimos no es romana. Es probable que a los juristas romanos eminentemente casuistas no les hubiera preocupado. Obedece pues a criterios modernos y a fines didácticos. La clasificación de las obligaciones atendiendo a los sujetos podía ser obligación ambulatoria. Por lo general, las obligaciones se establecen entre sujetos individualmente determinados desde un principio, pero existen obligaciones en las que ya sea el acreedor, ya sea el deudor o ambos o a la vez no estén individualizados al momento de constituirse la obligación, y a las calidades de acreedor y deudor recaigan sobre las personas que se encuentran en determinada situación. La clasificación de las obligaciones. Estas son obligaciones ambulatorias que presentan los siguientes casos. Por ejemplo, la obligación de pagar los daños causados por un animal, un esclavo o un hijo, a cargo de quien sea el dominus cuando el perjudicado ejerce la acción correspondiente. Y la obligación que tiene el propietario, el confiteuta o el superficiario, de pagar los impuestos vencidos aun cuando la falta de pagos se deba a otras personas. La obligación de restituir lo adquirido con violencia, que corresponde a cualquiera que haya obtenido un provecho o que tenga la cosa en su poder. Y la obligación de reparar el muro o cargo de quien sea dueño del inmueble sirviente en el momento de ser pedida la reparación. Las obligaciones ambulatorias también se conocen con el nombre de obligaciones propter rem, y su cumplimiento se puede exigir con el ejercicio de una actio in rem scripta,
que se dirige en contra de la persona que tenga el carácter de deudor al tiempo de intentarse la acción. Las obligaciones parciarias, mancomunadas o a prorrata, de ordinario la obligación se establece entre un solo acreedor y un solo deudor. Sin embargo, hay casos de obligaciones en los que encontramos una pluralidad de sujetos, ya sea que existen varios acreedores o varios deudores, o varios acreedores y varios deudores a la vez. En las obligaciones parciarias, mancomunadas o a prorrata, cada uno de los sujetos tiene derecho solamente a una parte del crédito. En el caso de que existen varios acreedores. Las obligaciones correales o solidarias. En las obligaciones correales o solidarias encontramos otro caso de obligaciones con sujetos múltiples, a diferencia de lo que sucede con las mancomunadas. Cada acreedor tiene derecho al crédito íntegro o cada deudor debe pagar la deuda en su totalidad. El pago efectuado por uno de los deudores extingue la obligación y libera a los demás. Hablaremos ahora de la clasificación de las obligaciones atendiendo al objeto. Las obligaciones atendiendo al objeto pueden ser divisibles e indivisibles. En las obligaciones divisibles, la prestación se puede cumplir de forma fraccionada, sin que por ello sufra menoscabo. En las indivisibles sucede lo contrario. Son divisibles generalmente las obligaciones de dar, ya que una cantidad de dinero, las de hacer por regla general son indivisibles, como la de realizar una operación quirúrgica. B. Las obligaciones genéricas y específicas. Son obligaciones genéricas aquellas en las que el deudor está obligado a entregar un objeto indicado, solo por su género. Entregar, por ejemplo, un libro, un esclavo, un caballo. En las obligaciones específicas el objeto está individualizado. Entregar al esclavo Pánfilo, por ejemplo, y si el objeto se perdía, la obligación se extinguía y el deudor queda liberado. Las obligaciones podrían ser alternativas y facultativas. Las obligaciones alternativas establecen dos o más prestaciones de las cuales el deudor solo debe cumplir una. En las obligaciones facultativas, en cambio, solo se establece una prestación, pero en algunos casos el deudor tendrá la posibilidad de liberarse cumpliendo con otra. Existe otra clasificación atendiendo al derecho del cual provienen. En este sentido, las obligaciones pueden ser civiles u honorarias. Son civiles las que quedaron reglamentadas por el derecho civil y honorarias las que emanan del derecho honorario. La distinción atiende, como ya se dijo, a la eficacia procesal de la obligación, y las civiles tienen eficacia procesal mientras que las naturales carecen de ella. Como casos de obligaciones naturales tenemos lo siguiente: las obligaciones contraídas por los esclavos, las obligaciones contraídas entre las personas sujetas a la misma potestad o entre estas y el padre, y las obligaciones que nacen del pacto, las obligaciones extinguidas por capitis diminutio, es decir, por disminución de la capacidad, y por litis contestatio o por prescripción de la acción, y las obligaciones contraídas por los pupilos sin autorización del tutor, las que nacen de préstamos realizados en contra del Senado consulto macedoniano que prohibía se hicieran préstamos a los hijos de familia. Por todo lo anterior, pudiéramos pensar que la obligación natural se sitúa más bien en el campo de la moral y no en la del derecho, y sin embargo esto no es así, ya que la obligación natural produce efectos jurídicos, a saber, en caso de pago el acreedor puede retener lo pagado, puesto que el deudor no puede repetir alegando que pagó algo que no debía. Y la obligación natural puede ser garantizada por fianza, prenda o hipoteca. Por novación puede convertirse en obligación civil y debe tomarse en cuenta en el cómputo de la herencia y del peculio. Puede oponerse en compensación a una obligación civil. Se entiende por fuentes de las obligaciones los hechos jurídicos de donde ellas emanan. Siguiendo esta clasificación de Justiniano, vemos que se entiende por contrato el acuerdo de voluntades entre varias personas que tiene por objeto producir obligaciones civiles. Se entiende por delito a un hecho contrario al derecho y castigado por la ley. El cuasi contrato, en esta figura muy parecida a la del contrato en cuanto produce consecuencias semejantes a él, pero nos encontramos con que carece de unos elementos esenciales de todo contrato. Este es el consentimiento de los sujetos. El cuasi delito es un hecho ilícito no clasificado entre los delitos. Otra fuente de las obligaciones, Justiniano también reconoce como fuente de las obligaciones a los pactos, y se entienden por pacto el hecho de que dos o más personas se pongan de acuerdo respecto de un objeto determinado,
Se distinguen entre pactos nudos y pactos vestidos. Entendemos por pactos nudos aquellos que producirán obligaciones de carácter natural y que no se encuentran protegidos por ninguna acción. Los pactos vestidos son aquellos pactos que sí gozan de una acción para su protección jurídica. Entre ellos es posible distinguir tres categorías: los pactos adyectos, pactos pretorios y los pactos legítimos. También tenemos la ley cuando el sujeto se encuentra en el supuesto previsto por determinada disposición legal, y también la sentencia desde el momento en que existe un litigio. Las partes que en él intervienen quedan obligadas a cumplir con la sentencia que en el mismo dicte la autoridad correspondiente. La declaración unilateral es aquella promesa hecha espontánea y libremente por una persona de forma unilateral, o bien a la ciudad o bien el templo. Generalmente la obligación se cumple. Esto quiere decir que el deudor realiza la prestación debida. El cumplimiento o pago, como veremos más adelante, es el modo normal de extinción de una obligación. Sin embargo, puede darse el caso de que el deudor no cumpla o de que se retrase en el cumplimiento, es decir, que incurra en mora. El incumplimiento puede deberse a causas, culpa, o puede obedecerse a circunstancias ajenas a su voluntad, como el caso fortuito o fuerza mayor. Cuando una obligación se extingue, se disuelve el vínculo existente entre acreedor y deudor. Los modos extintivos de las obligaciones son los hechos a los que el derecho objetivo otorga esa función. El modo normal de extinguirse una obligación es el pago o cumplimiento realizado por el deudor. Esto es la ejecución de la prestación debida. Sin embargo, existen otros hechos que, sin implicar la ejecución efectiva de la obligación, tienen el efecto de liberar al deudor. Modos extintivos de operar ipso iuri. Los modos extintivos que operan ipso iuri son el pago, la novación, la confusión, la pérdida de la cosa debida, el mutuo, el disentimiento, el concurso de causas lucrativas y la muerte o capiti diminutio del deudor. Otro modo extintivo operato ipso iuri. Dice, los modos extintivos, tenemos aquí la compensación, ¿verdad? Son la compensación y el pacto de no petendo. En la compensación encontramos la extinción simultánea de dos deudas, hasta por su diferencia. Esta figura aparece cuando el deudor opone al acreedor un crédito que tiene a su vez en contra de él. El pacto non petendo es el pacto o acuerdo informal de remisión o perdón de deuda. Extingue cualquier obligación siempre y cuando se intercale como excepción en la forma respectiva. Gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto al tema de las obligaciones. Muy buenos días.